haces, Elian? Construir un granero. ¿Qué? ¿Por qué harías algo así? ¿Por qué no? Es una buena oportunidad para poner a prueba las herramientas de construcción de Ponytown. ¿Las herramientas de construcción? Así es. Supongo que nunca has construido algo acá en Ponytown, ¿no? No, nunca lo he hecho. Entonces yo seré quien te enseñe. Al menos así tendré un poco de ayuda. La construcción en Ponytown es un tema muy extenso, sobre el cual podríamos hablar por horas. Su evolución no ha sido una línea recta. Para algunos ha perdido el rumbo, pero para otros no para de mejorar. Llama a tus amigos, porque el día de hoy exploraremos la increíble evolución de la construcción en Ponytown. Primero lo primero, por favor suscríbanse. Aún no pasamos de los 2000 subs, pero estamos tan cerca. Ayúdenme a cumplir esa meta, porfis. Háganlo o voy a aparecer en sus casas a robarme sus chocobarras. Están advertidos. Ahora sí, empecemos. Hubo un tiempo en el que Ponytown era poco más que un punto de encuentro. El mapa estaba súper vacío y no se podía hacer mucho más. Pero algo cambió. Lo que comenzó como un espacio para estar, se transformó en un lienzo para crear. Hoy, las herramientas de construcción del juego han alcanzado un nivel de detalle casi obsesivo, permitiendo que los jugadores puedan desafiar sus propios límites. Si no has jugado Ponytown en un par de años, probablemente no reconocerías el editor de islas actual. Al principio, construir era una batalla contra la falta de objetos. Hoy, la verdadera batalla es decidir qué hacer con las paredes personalizadas, el millón de objetos y el sistema de rotación. Puedes crear una infinidad de ilusiones ópticas, así que puedes dejar volar tu imaginación. Todo esto es gracias a la llegada de la casa Party y de la isla Party. Pues desde acá, la construcción de Ponytown ha hecho dos cosas importantes: mejorarse y cambiar de enfoque. Profundizaré en ambas cosas, así que manténganlo en mente. Gracias a la llegada de la casa y de la isla Party, el equipo Ponytown le ha dado a los jugadores las herramientas de construcción que les permiten hacer casi lo que sea dentro de dichos mapas. Obviamente hay ciertos límites. De hecho, es precisamente por eso que la comunidad tiene que intentar usar los objetos de forma creativa para crear ilusiones. Y eso no es nada nuevo, desde tiempos antiguos se hacía. Sin embargo, desde entonces, el sistema de construcción ha mejorado muchísimo. Pero, los más atentos habrán notado que dije ha mejorado, es decir, ya existía. Pues sí, desde antes de la llegada de la casa y de la isla Party, los jugadores ya tenían la posibilidad de construir. O bueno, a medias. Realmente no mucho, pero la intención es lo que cuenta, supongo. En la primera versión super antigua de Ponytown, el jugador podía modificar los cuadros del suelo. Y eso fue antes de las islas Party, es decir, se podía hacer en el mapa principal. Y eso de hecho se mantuvo así incluso luego de hacer público el juego. Es más, en estas imágenes viejas hay algunos jugadores quejándose de que otros jugadores estaban dibujando cosas indebidas en el mapa del pueblo. Lo cual supongo que esa es la razón por la que quitaron esta función y decidieron cambiar el enfoque. En fin, que la idea original era que todos los jugadores pudiesen modificar el mapa principal. Y es precisamente por eso que en la descripción del juego dice: un juego sobre ponis construyendo un pueblo. Siempre fue ese el plan original, pero al final cambiaron de enfoque y decidieron que solo podíamos construir en las islas Party, lo cual es entendible, pero también es una pena. Vaya, llevo mucho tiempo viviendo acá y no tenía ni idea. De que lo digas, estoy tan sorprendida que podría perder el sueño. No, la verdad es que aún sigo teniendo sueño. Entonces, ¿se supone que estamos acá para construir el pueblo? Exactamente, aunque al final no hizo falta, se construyó solito y ahora no se puede editar. La construcción quedó delegada solo a las islas privadas. ¿Es esto algo bueno o malo? Supongo que depende de cómo lo veas. Por un lado, desde que decidieron tomar esa decisión, se podría decir que el juego traicionó su enfoque original y nos han limitado más. Solo piénsalo, imagina las posibilidades. Esto podría ser como Minecraft, un juego en el que llamas a tus amigos para que construyan, no una pequeña casita, sino un mundo entero. Sería súper genial. En cambio, nos encierran en una isla y nos piden que nos conformemos con eso. Y además, nos cobran si queremos ampliar el límite de objetos y el número de mapas. Si lo miras de esa forma es simplemente decepcionante. Pero por el otro lado, también se podría decir que fue lo mejor.
Gracias a esto, cada quien puede construir en su propia zona y puedes tener la conciencia tranquila de que nadie más va a modificar tus creaciones a menos que personalmente le hayas dado los permisos para hacerlo. Además, gracias a esta limitación es que ya no suceden cosas como la imagen que mostré al inicio, donde la gente dibujaba cosas indebidas en el mapa. Pero si tuviese que dar una opinión personal, diría que, si bien entiendo el por qué hicieron lo que hicieron, a mí me parece medio chafa la verdad, pero eso ya es mi opinión. ¿Estás diciéndome que íbamos a poder tener la libertad de construcción de las islas privadas en el mapa principal? Se iba a poder modificar el suelo, eso está garantizado. Pero sobre lo de añadir objetos, es solo una suposición, pero es probable que ese haya sido el plan en un inicio. Pero los desarrolladores descartaron la idea. Me pregunto por qué habrá sido. Seguramente tenían una buena razón. ¿Siempre estás defendiendo todo lo que hacen los desarrolladores? Pues entiendo ambos puntos de vista, pero aún hay más. Para añadir más leña al fuego, no solo nos limitan, sino que además nos cobran. Pues sí, al construir en Ponytown tienes un límite de 600 objetos en la isla y 175 en la casa. Además, solo tienes 3 ranuras de mapas. Si quieres más, te toca pagar. De nuevo, esto es una idea divisiva, pues puede parecerte bien, porque permite que los desarrolladores puedan seguir financiando el juego y generando ingresos, lo que garantiza un mejor futuro para Ponytown. O también puede parecerte mal, porque no mames, imagina que te cobren por algo que iba a ser gratis. Como te parezca, bien o mal, ya queda a criterio de cada quien. ¿Qué? ¿Ahora me van a cobrar por querer vivir en mejores condiciones? ¡Eso no es justo! ¿Tú de qué te quejas? Tienes una casa por defecto. Con eso basta y sobra. ¿Ustedes tienen casa? Yo dormía donde Fez. Sí tengo, pero no me gusta la mía. Sí, a mí tampoco, es como muy simple. Sí, la mía igual. Digo lo mismo. Sí, pensé que era la única. ¿Tú no eres millonaria? Cómprate el soporte y ya está. No me hago rica por gastar el dinero. Aunque, si es por Ponytown, podría considerar pagarlo. Vaya, todos tenemos el mismo problema. Ya sé. Ayúdenme a terminar de construir este granero y podremos todos vivir ahí. ¡Qué buena idea! ¡Claro que no! Yo no quiero vivir con Fez. Oye, ¿qué te pasa, pelo de picos? Oigan, no se peleen. ¿Me van a ayudar, sí o no? ¡Bien! El granero levantar. 1, 2, 3, 4 juntos se puede lograr. 1, 2, 3, 4 suban un poco más. Las vigas que lo sostendrán. Brazo derecho, una vuelta más. Otra pareja y a bailar. ¡Sí! Vamos amigos, ahora todos juntos. El granero levantar. 1, 2, 3, 4 juntos se puede lograr. 1, 2, 3, 4 el marco hay que terminar. Hazlo bien y a trabajar. Brazo derecho, una vuelta más. Otra pareja y a bailar. ¡Sí! ¡Sí! El granero levantar. 1, 2, 3, 4 juntos se puede lograr. 1, 2, 3, 4 la madera levantar. Sostenerla y martillar. Brazo derecho, una vuelta más. Otra pareja y a bailar. ¡Sí! Vamos amigos, a trabajar. Con amigos es mejor. Juntos hacemos, sí señor. A nosotros nos gusta decir Que que con nosotros serás serás feliz. feliz. La reverencia al caminar. Baja sin miedo, te da adelante, atrás y vueltas da. El mejor granero este será. ¡Sí! Muy bien, eso es. Muy bien, manos a la obra. El granero levantar. 1, 2, 3, 4 juntos se puede lograr. 1, 2, 3, 4 una brocha y a pintar. Y muy brillante quedará. Brazo derecho, una vuelta más. Otra pareja y a bailar.